Reciban el cordial saludo de la Comunidad Educativa Unión Latino, que brinda educación a distancia. Se pide a los padres de familia acompañar la formación de su menor hijo, facilitándole el ambiente y horario adecuados, además de los materiales de estudio pertinentes. A ti, estudiante que me estás escuchando, te pido que tengas a la mano tu compendio, tu cuaderno de apuntes y lapiceros para que tomes nota. Podrás y tendrás que hacer pausa en los momentos que se te pida, pregunte o que creas conveniente. Del mismo modo, podrás repetir el video cuantas veces desees. En esta oportunidad, te presento la clase virtual del curso de Biología correspondiente al tercero de secundaria, con el capítulo número 1, que lleva por título Anatomía comparada, realizado por tu servidor, el profesor Iván Moreno. Anatomía comparada. La anatomía comparada es la disciplina encargada de estudiar e investigar las homologías o similitudes y diferencias estructurales entre los organismos, generalmente de los vertebrados, heredados de los antepasados tanto en su esqueleto como en cualquier otro órgano. La anatomía comparada forma parte nuclear de la morfología descriptiva y es fundamental para la filogenia. El plan corporal de un animal se refiere básicamente a la disposición interna de sus tejidos, órganos y sistemas, a su simetría y el número de segmentos corporales y de extremidades que posee. Órganos homólogos. Los órganos homólogos son aquellos que tienen la misma y parecida estructura interna, pero pueden estar adaptados a funciones muy distintas. Su semejanza confirma que proceden de un antecesor común. Se puede encontrar la similitud también en el desarrollo embrionario. Por ejemplo, algunas extremidades anteriores de los vertebrados son órganos homólogos, es decir, con estructura semejante, pero distinta función, como el brazo humano, que sirve para alcanzar cosas, la aleta de un delfín, que sirve para nadar, o el ala de un ave o murciélago, que sirve para volar. Todos estos tendrían un antepasado común, pero por evolución divergente, los organismos se adaptaron al medio en que vivían. Por lo tanto, los órganos homólogos tienen origen común, pero su uso es distinto. Órganos análogos. Los órganos análogos son aquellos que tienen una estructura distinta, aunque tengan forma y función similares o las mismas. Son especies evolutivamente muy separadas, pero que se han adaptado al mismo medio, por lo que han desarrollado órganos análogos que han tenido éxito en ese medio. Por ejemplo, las alas de un invertebrado como la mosca y las de un vertebrado como de un ave son órganos análogos. Ambas alas sirven para volar, aunque no tienen un alto grado de parentesco. Son similares, porque las dos han evolucionado adaptándose al vuelo. En este caso, se da evolución convergente y los seres vivos repiten los diseños que han tenido éxito. Por lo tanto, los órganos análogos son de origen distinto, pero uso común. Órganos rudimentarios, o llamados también órganos vestigiales. Los órganos vestigiales están presentes en los seres vivos, pero no se usan. Son órganos de reducido tamaño, generalmente atrofiados, no funcionales, pero que sí eran funcionales en sus antepasados. Órganos heredados de ancestros evolutivos, que su función original se ha perdido con la evolución. Los humanos tenemos algunos de estos órganos vestigiales, como el coxis, que quiere decir el resto de la cola perdida, la muela del juicio, la plica semilunaris, que es el resto de la membrana nictitante o tercer párpado, presente en otros animales, la carne de gallina, que funciona en los animales
para levantar el pelo y parecer más grandes, para amedrentar a los enemigos. O el pezón en los varones, que sí funciona en las mujeres, el apéndice vermiforme, vestigio de un intestino, etc. Anatomía humana. Para poder ubicar los órganos en el cuerpo humano, es necesario conocer las regiones corporales. Para esto, se hace uso de la anatomía topográfica, donde se ubican las regiones corporales que son cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, miembros superiores y miembros inferiores. Las cavidades corporales son espacios del cuerpo que contienen órganos internos o vísceras. Las dos cavidades principales se denominan ventral y dorsal. Cavidad ventral es la más grande y se subdivide en dos partes por el músculo diafragma, que son la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica. Cavidad torácica, entre las costillas, donde se alojan la tráquea, bronquios, pulmones, corazón y los grandes vasos sanguíneos. Cavidad abdominopélvica, que divide en dos porciones que son el abdomen y la pelvis. El abdomen, donde están localizados el estómago, vaso, hígado, vesícula biliar, páncreas, intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso. Pélvica, contiene la vejiga, porción del intestino grueso y el aparato reproductor. Cavidad dorsal, que se divide en una superior llamada cavidad craneal y otra inferior denominada el conducto vertebral. Cavidad craneal, formado por los huesos del cráneo, contiene a los órganos del sistema nervioso central, que conforman el encéfalo, que contiene al cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Conducto ventral, también llamado conducto raquídeo, está formado por las vértebras de la columna vertebral, que contiene la médula espinal y las raíces de los nervios raquídeos o espinales. Topografía abdominal. El abdomen humano está dividido en 9 regiones. Vamos a enumerar cada uno de ellos. 1. Epigastrio, donde está el estómago, píloro, duodeno, lóbulo izquierdo del hígado y páncreas, aorta y cava inferior. 2. Mesogastrio umbilical, curvatura mayor del estómago, duodeno, parte del yeyuno, ileón, colon transverso, cabeza y cuerpo del páncreas, uréteres, aorta y cava inferior. Tercero, tenemos el hipogastrio, donde encontramos al intestino delgado, ileón, la vejiga, el útero y parte terminal de los uréteres y también el recto. Cuarto, hipocondrio derecho, donde encontramos al hígado, el lóbulo derecho, las vías biliares, el ángulo derecho del colon, el riñón derecho y la glándula suprarrenal derecha. Quinto, hipocondrio izquierdo, donde encontramos el vaso, fondo del cuerpo del estómago, ángulo izquierdo del colon, cola del páncreas, riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda. 6. Flanco derecho, colon ascendente, polo inferior del riñón derecho, parte del duodeno y yeyuno. 7. Flanco izquierdo, colon descendente, polo inferior del riñón izquierdo, parte del yeyuno e ilión. 8. Fosa ilíaca derecha. Aquí encontramos al ciego, apéndice, ileón, uréter derecho, ovario derecho, conducto espermático derecho y trompa uterina derecha. Por último, el número 9, fosa ilíaca izquierda, donde encontramos el colon sigmoideo, uréter izquierdo, ovario izquierdo, conducto espermático izquierdo y trompa uterina izquierda. Planos de referencia. Son planos imaginarios que atraviesan el cuerpo humano. Los planos de referencia son 3.
plano medio sagital. Divide el cuerpo en dos mitades, derecho e izquierdo, por el eje transversal. Luego tenemos el plano frontal o coronal. Este divide el cuerpo en dos mitades, anterior o frontal y posterior o dorsal, por el eje sagital. Por último, tenemos el plano horizontal o transversal. Divide el cuerpo en dos mitades, superior e inferior, por el eje longitudinal. Aparatos y sistemas del ser humano. La agrupación de órganos del cuerpo humano forman aparatos y sistemas, donde cada uno de ellos tienen una función específica. Es necesario diferenciar entre sistema y aparato. Sistema es el grupo de órganos asociados con una forma general y están formados predominantemente por los mismos tipos de tejidos. Por ejemplo, el sistema esquelético u óseo, el sistema muscular, el sistema nervioso y sistema endocrino. Aparato es un grupo de órganos formados por diversos tipos de tejidos que desempeñan una función común. Por ejemplo, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular o circulatorio, el aparato urinario y el aparato reproductor. El sistema esquelético. El sistema esquelético es una armazón rígida que sostiene el cuerpo y protege los órganos internos. Por ejemplo, el sistema nervioso central se encuentra protegido por el cráneo y la columna vertebral. La caja torácica protege a los pulmones, el corazón y sus grandes vasos. Asimismo, la médula ósea de los huesos constituye un lugar donde se forman los elementos formes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El sistema esquelético constituye también una gran reserva de minerales, principalmente de calcio y fósforo. El hueso absorbe y libera estos minerales conforme se requieren, manteniendo una concentración constante en la sangre. Por otro lado, el esqueleto permite el movimiento al proporcionar puntos de unión para los músculos esqueléticos. Los músculos mueven al esqueleto en zonas llamadas articulaciones, las cuales son sitios de unión flexible entre huesos adyacentes. Los músculos esqueléticos están unidos a los huesos mediante un tendón. Los diversos huesos del esqueleto son semejantes a palancas y poseen como ellas un punto de apoyo, una potencia y una resistencia. Cuando se conoce la inserción y relaciones articulares de un músculo, es fácil prever su acción. Es por ello que se habla de músculos flexores, extensores, rotadores, abductores, adductores, etc. Sistema muscular. El sistema muscular esquelético está formado por músculos estriados, voluntarios, los cuales se encargan de proporcionar movimiento al esqueleto. Para ello, los músculos esqueléticos están unidos a los huesos mediante bandas de tejido conectivo fibroso, llamado tendones. Existen aproximadamente entre 500 y 600 músculos estriados esqueléticos, los cuales constituyen el 40 a 50% de peso total del cuerpo. Otra función del sistema muscular es de almacenar glucógeno y proteínas musculares. También tiene la función de reserva de energía, proporcionando aminoácidos y otros metabolitos para la formación de glucosa en el hígado. A este proceso se le conoce como gluconeogénesis. Sistema nervioso. Se origina en el ectodermo. Sus principales componentes son las neuronas, rodeadas de escaso material intercelular. Las células del sistema nervioso son de dos clases diferentes: neuronas o células nerviosas y neuroglias o células de sostén. El sistema nervioso está formado por el encéfalo, la médula espinal y nervios, cuya función es relacionarnos con el medio externo, recogiendo información procedente desde receptores sensoriales, procesando esta información, proporcionando un sistema de memoria
y generando señales apropiadas hacia las células efectoras. Es fuente de calor porque gracias a la contracción muscular proporciona calor al organismo. Sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por órganos que producen hormonas, que regulan el funcionamiento homeostático del organismo, como crecimiento, metabolismo, reproducción, conducta, etc. El sistema endocrino y el sistema nervioso interactúan de manera dinámica con el fin de mantener la constancia del medio interno. Las hormonas, secretadas por las glándulas endocrinas, no tienen conducto hacia el exterior, sino que pasan directamente a la sangre. La mayoría de las glándulas endocrinas trabajan bajo la influencia de una glándula maestra, llamada la pituitaria o hipófisis. Aparato digestivo. El aparato digestivo es el lugar donde se realiza la transformación de los alimentos que ingerimos en sustancias nutritivas para el organismo. En el aparato digestivo cabe distinguir dos partes: el tubo digestivo, constituido por la boca, faringe, esófago, estómago e intestinos, y las llamadas glándulas anexas, que son las glándulas salivales, hígado y páncreas. El tubo digestivo tiene una longitud de unos 10 a 12 metros y se extiende a lo largo de dos orificios verdaderos que lo comunican con el exterior, la boca y el ano. Su diámetro varía según la región del mismo. Así, por ejemplo, se dilata enormemente en la región del estómago para volverse a estrechar al formar el tramo correspondiente al intestino delgado. Aparato respiratorio. Conjunto de órganos que se encargan de conducir el aire del exterior hasta los pulmones, donde captan el oxígeno. Luego realiza el intercambio de oxígeno por el dióxido de carbono entre el medio externo y la sangre. Es un fenómeno mecánico que depende de la actividad de los músculos respiratorios, que al aumentar o disminuir la capacidad torácica varían la presión interna. Se divide en dos etapas, que son la inspiración y la expiración. La inspiración depende de la contracción de los músculos inspiradores. El más importante es el diafragma, que aumenta la capacidad torácica pero disminuye la presión interna. La expiración depende de la relajación del diafragma y la acción de los músculos abdominales, lo que reduce la capacidad torácica pero aumenta la presión interna. Se pueden distinguir dos niveles de respiración, que son el nivel externo y el nivel interno. El nivel externo se da entre los alvéolos y los vasos sanguíneos a través de la membrana respiratoria. Se llama hematosis cuando los alvéolos absorben el oxígeno y lo dirigen a la sangre. La irrigación alveolar se llama perfusión. Nivel interno, que ocurre entre los vasos sanguíneos y las células de los diferentes tejidos del cuerpo humano. Es llamado también respiración tisular. Aparato cardiovascular. Está formado por un conjunto de órganos tubulares que forman un circuito cerrado por el cual circula la sangre. Su función es bombear y conducir la sangre, que está compuesto por elementos formes, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, hacia todas las zonas del cuerpo. Los órganos que integran este sistema son los siguientes: el corazón, las arterias, las venas y los vasos capilares. Por estos últimos vasos circulan la sangre para intercambiar el oxígeno y nutrientes con el dióxido de carbono y producto desecho, para luego ser recogidos por las venas, que forman luego la cava superior. El ser humano tiene una circulación cerrada, porque toda la sangre se desplaza por los vasos capilares. Aparato urinario. El aparato urinario o excretor es un conjunto de órganos encargados de mantener la homeostasis del equilibrio ácido-base y del balance hidrosalino, extrayendo de la sangre productos de desecho del metabolismo celular y eliminándolos hacia el exterior del cuerpo. El aparato urinario se compone fundamentalmente de dos partes, que son los órganos secretores y las vías excretoras. Los órganos secretores están formados por los riñones,
que producen la orina y desempeñan otras funciones, y las vías excretoras que recogen la orina y la expulsan al exterior. Estas vías son el cáliz, la pelvis renal, los uréteres que conducen la orina desde los riñones a la vejiga urinaria que es un receptáculo donde se acumula la orina, y por último la uretra, que es un conducto por el que sale la orina hacia el exterior, siendo de corta longitud en las mujeres y más largo en los hombres. La característica común de todos los organismos es la capacidad de reproducirse para perpetuar la especie. En cuanto a la reproducción, el organismo posee un conjunto de órganos los cuales constituyen el sistema reproductor, determinando múltiples funciones. Así, por ejemplo, las funciones principales del sistema reproductor femenino son producir los gametos femeninos, o sea, los óvulos, y recibir los gametos masculinos, es decir, los espermatozoides. Además, es el lugar de la fecundación, desarrollo y expulsión de feto, entre otros. Los testículos son los encargados de la formación de los gametos masculinos, conocidos como espermatozoides, así como de la síntesis y liberación de la hormona masculina, la testosterona. Las glándulas anexas ayudan a la formación del semen, que se segrega durante la eyaculación en el varón. El pene tiene una función doble: descarga el semen en la vagina durante la cópula y sirve como vía de la orina hacia el exterior. El VIH en los jóvenes. Según la Organización de las Naciones Unidas, de la totalidad de personas contagiadas con el virus de inmunología humana VIH, alrededor del 75% son jóvenes entre los 15 y 30 años, de los cuales el 51% son mujeres. Esto implica que en comparación con sus pares masculinos de la misma edad, las chicas tienen una prevalencia mucho mayor. Hay una serie de factores biológicos, sociales, culturales y económicos que contribuyen a la diferencia de estadísticas entre ambos sexos en el rango etario de menos de 24 años. Las agresiones que sufren las mujeres y las niñas aumentan su riesgo de contraer el VIH. Este tipo de agresiones eleva las posibilidades de contraer una infección, porque el acto violento puede causarles daños a la pared vaginal. Luego, el aspecto biológico, porque el tracto femenino genital, según refiere el programa de la ONU con nosotros, tiene una superficie de exposición mayor que el tracto genital masculino, lo que hace que las mujeres sean más propensas a la infección, y para las jóvenes es incluso peor porque el útero todavía está inmaduro. Les agradezco la atención prestada. Ahora, con la información obtenida, procederemos a desarrollar el compendio.